Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que genial, listos para sumergirnos en una historia que... ¡Ay, Dios mío! De verdad que esta sí que da para hablar largo y tendido. Hoy vamos a desentrañar una trama llena de giros, sospechas y un plan que, bueno, digamos que no salió como se esperaba. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Francesca, de cómo fue engañada, y de su increíble determinación para recuperar a Demet. Pero, ojo. No todo es lo que parece y en el camino descubriremos un plan secreto que lo cambia todo. Si son nuevos por aquí, me presento. Soy tu nombre y en este canal nos encanta explorar historias fascinantes, analizar relaciones complejas y, por supuesto, chismorrear un poquito. Si les gusta este tipo de contenido, les invito a suscribirse. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán nada de nada. Y de verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Me motiva un montón a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque la historia de Francesca y Demet es de esas que te dejan pensando. Todo comienza como muchas historias de amor con una chispa. Francesca y Demet eran almas gemelas, al menos eso parecía. Compartían risas, sueños, y una conexión que era palpable para todos los que les rodeaban. Eran la envidia de sus amigos, la pareja perfecta, el dúo dinámico. Se complementaban a la perfección, ella con su espíritu aventurero y él con su calma y serenidad. Juntos parecían invencibles. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Una sombra comenzó a proyectarse sobre su felicidad, una sombra tejida con mentiras, secretos y traiciones. Y esa sombra tenía un nombre, Isabella. Isabella era una vieja amiga de Demet, una figura que siempre había estado presente en su vida, aunque de forma discreta. Francesca nunca había sentido celos de ella, la veía como una persona más en el círculo social de Demet, alguien con quien compartía un pasado y nada más. ¡Qué equivocada estaba! Isabella, en secreto, siempre había estado enamorada de Demet. Observaba desde la distancia cómo florecía su relación con Francesca, sintiendo una punzada de envidia y resentimiento cada vez que los veía juntos. Y con el tiempo esa envidia se transformó en una obsesión. Decidió que haría lo que fuera necesario para separar a Francesca de Demet y ocupar su lugar. Así que Isabella comenzó a tejer su red de engaños. Empezó sembrando dudas en la mente de Demet, sutilmente con comentarios que parecían inocentes, pero que en realidad estaban diseñados para minar su confianza en Francesca. Le hablaba de otros hombres que la admiraban, de situaciones en las que la había visto interactuar con ellos de una manera que, según ella, era demasiado cercana. Demet al principio no le dio importancia a estos comentarios. Confiaba plenamente en Francesca y sabía que ella lo amaba. Pero Isabella era persistente y astuta. Poco a poco sus insinuaciones fueron calando en la mente de Demet, sembrando la semilla de la duda. Empezó a cuestionarse si realmente conocía a Francesca tan bien como creía. Y como si esto fuera poco, Isabella también se encargó de manipular las situaciones para que Francesca pareciera culpable. Organizó encuentros fortuitos entre Francesca y otros hombres, en lugares donde sabía que Demet los vería. Creó malentendidos, tergiversó conversaciones, todo con el objetivo de hacer creer a Demet que Francesca le estaba siendo infiel. Francesca, por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Ella seguía amando a Demet con todo su corazón y estaba completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. Notaba que Demet estaba más distante, más frío, pero pensaba que quizás estaba pasando por un mal momento en el trabajo o que algo le preocupaba. Intentaba hablar con él, preguntarle qué le pasaba, pero él se cerraba en sí mismo, evitándola y respondiendo con monosílabos. Un día, la bomba explotó. Demet, cegado por las dudas y las insinuaciones de Isabella, acusó a Francesca de infidelidad. Le dijo que ya no confiaba en ella, que no podía seguir adelante con la relación. Francesca, devastada, intentó defenderse, explicarle que todo era un malentendido, que nunca le había sido infiel. Pero Demet no la escuchó. Estaba convencido de que Isabella le había abierto los ojos y que Francesca le había estado engañando todo el tiempo. Así, de la noche a la mañana, la relación de Francesca y Demet se desmoronó.
Él la dejó destrozando su corazón en 1000 pedazos. Francesca se quedó sola, confundida y con el alma herida. No entendía cómo había podido pasar todo esto. ¿Cómo había podido Demet creer las mentiras de Isabella por encima de su amor? Pero Francesca no era de las que se rinden fácilmente. A pesar del dolor y la decepción, decidió que no iba a permitir que Isabella se saliera con la suya. No iba a dejar que una mentira destruyera el amor que sentía por Demet. Decidió que iba a luchar por recuperarlo y que iba a desenmascarar a Isabella, mostrando a todos la verdadera persona que era. Así que Francesca comenzó su propia investigación. Empezó hablando con los amigos de Demet, intentando averiguar si ellos también habían notado algo extraño en el comportamiento de Isabella. Y poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Descubrió que Isabella había estado hablando mal de ella a sus espaldas, sembrando rumores y creando una imagen negativa de ella. También descubrió que Isabella había estado manipulando las situaciones para que Francesca pareciera culpable, orquestando encuentros fortuitos y tergiversando conversaciones. Con cada descubrimiento, la ira de Francesca crecía. Pero también crecía su determinación. Sabía que tenía que encontrar pruebas irrefutables para demostrar la inocencia de Isabella y convencer a Demet de que había sido engañado. Un día, mientras revisaba las redes sociales de Demet, Francesca encontró algo que le llamó la atención. Una foto en la que se veía a Isabella hablando con un hombre desconocido en un café. La foto no era muy clara, pero Francesca reconoció el lugar. Era un café que Isabella solía frecuentar, un lugar donde solía reunirse con sus amigos. Francesca decidió visitar el café y preguntar si alguien había visto a Isabella reunirse con ese hombre. Y para su sorpresa, la camarera del café la reconoció y le dijo que sí, que Isabella se reunía con ese hombre casi todas las semanas. Le dijo que parecían estar planeando algo, que hablaban en voz baja y que se veían muy sospechosos. Francesca le preguntó a la camarera si sabía quién era el hombre. La camarera le dijo que no, pero que había escuchado a Isabella llamarlo el contacto. Francesca se quedó intrigada. ¿Quién era este contacto y qué estaban planeando Isabella y él? Decidida a descubrir la verdad, Francesca comenzó a seguir a Isabella. La siguió durante días, observando sus movimientos y anotando cada detalle. Y finalmente descubrió algo sorprendente. Descubrió que el contacto era en realidad un investigador privado. Isabella lo había contratado para que siguiera a Francesca y recopilara información que pudiera utilizar en su contra. Ese era el plan secreto. Isabella había estado utilizando al investigador para fabricar pruebas falsas y hacer creer a Demet que Francesca le estaba siendo infiel. Francesca estaba furiosa. Isabella no solo había mentido y manipulado, sino que también había recurrido a la contratación de un investigador privado para destruir su relación. Estaba claro que Isabella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Ahora Francesca tenía la prueba que necesitaba. Tenía la evidencia irrefutable de que Isabella había estado mintiendo y manipulando a Demet. Tenía la evidencia de que había contratado a un investigador privado para fabricar pruebas falsas. Tenía la evidencia de que todo había sido un plan cuidadosamente orquestado para separarla de Demet. Armada con esta evidencia, Francesca decidió enfrentarse a Demet. Lo citó en un lugar público y le mostró todas las pruebas que había recopilado. Le mostró las fotos, los informes del investigador, los testimonios de las personas que habían presenciado las maquinaciones de Isabella. Al principio, Demet se mostró escéptico. No quería creer que Isabella, a quien había considerado una amiga, fuera capaz de algo así. Pero a medida que veía las pruebas, su incredulidad se fue transformando en asombro y luego en horror. Se dio cuenta de que había sido un completo idiota, de que había creído las mentiras de Isabella por encima del amor de Francesca. Demet se sintió avergonzado y arrepentido. Se disculpó con Francesca por haber dudado de ella, por haberla acusado de infidelidad, por haberle roto el corazón. Le dijo que la amaba y que quería recuperarla. Francesca, aunque todavía dolida, vio la sinceridad en los ojos de Demet. Vio el arrepentimiento y el amor que sentía por ella. Y decidió darle una segunda oportunidad. Pero antes de volver con Demet, Francesca decidió enfrentarse a Isabella. La citó en el mismo café donde Isabella se había reunido con el investigador privado. Cuando Isabella llegó, Francesca le mostró las pruebas que había recopilado y le dijo que sabía toda la verdad.
Isabella, al verse descubierta, intentó negar todo. Pero Francesca no se dejó engañar. La confrontó con cada una de sus mentiras, con cada una de sus manipulaciones. Y finalmente Isabella se derrumbó. Admitió que había estado enamorada de Demet durante años y que había hecho todo lo posible para separarlo de Francesca. Francesca le dijo a Isabella que sentía lástima por ella. Le dijo que nunca entendería lo que era el verdadero amor, porque el verdadero amor no se basa en mentiras y manipulaciones. Le dijo que nunca sería feliz haciendo daño. O a los demás. Después de esa conversación, Isabella desapareció de la vida de Demet y Francesca. Se mudó a otra ciudad y nunca más volvieron a saber de ella. Demet y Francesca, por su parte, comenzaron a reconstruir su relación. Fue un proceso lento y doloroso, pero con paciencia y amor, lograron superar la traición de Isabella y fortalecer su vínculo. Aprendieron a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro y a no dejar que las dudas y las inseguridades los separaran. Y así Francesca logró recuperar a Demet y desenmascarar el plan secreto de Isabella. Pero lo más importante es que aprendió una valiosa lección, que el amor verdadero requiere confianza, honestidad y perseverancia. Y que a veces es necesario luchar por lo que uno cree, incluso cuando todo parece perdido. Y esta es la historia de Francesca, de cómo fue engañada y de cómo luchó por recuperar su amor. Una historia llena de giros, traiciones y sobre todo, de esperanza. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirla con ustedes. Hemos visto cómo la envidia y la obsesión pueden llevar a una persona a cometer actos terribles, pero también hemos visto cómo la perseverancia y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Recordemos que en las relaciones, la confianza y la comunicación son fundamentales. No permitamos que las dudas y las insinuaciones envenenen nuestros corazones. Y si alguna vez nos encontramos en una situación similar a la de Francesca, recordemos que no estamos solos. Siempre hay alguien que nos puede ayudar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta saber que hay personas como ustedes que disfrutan de este tipo de contenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Francesca? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Creen que Demet hizo bien en darle una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán nada de nada. Y recuerden, la vida es una aventura, así que vívanla al máximo, amen con intensidad y nunca dejen de luchar por sus sueños. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.